Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el fascinante mundo del espectáculo turco y en particular, en la vida amorosa y los proyectos profesionales de una de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, Demet ha estado en el centro de atención no solo por su indiscutible talento actoral y su belleza innegable, sino también, y inevitablemente por sus relaciones sentimentales, que han capturado la imaginación del público y de los medios por igual. Hoy vamos a hablar con mucho más detalle sobre la supuesta oferta, o más bien, el proyecto, que ha hecho que muchos piensen que finalmente ha pasado página de su mediática relación con su ex, el también galán turco Can Yaman. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas extra grandes y acompáñenme en este chismecito turco que promete ser aún más jugoso de lo que imaginan. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes, y hoy profundizaremos en cada detalle. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan tan bien, aunque dudo que quede alguien en este punto, es una superestrella. Es una actriz turca que ha cautivado al público con su carisma arrollador y su talento camaleónico en una variedad impresionante de series y películas. Desde sus humildes comienzos, ha demostrado ser una fuerza imparable en la competitiva industria del entretenimiento turco. Su dedicación, su ética de trabajo y su innegable talento la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un nombre familiar en Turquía y más allá. Y no podemos negar que su popularidad se disparó a niveles estratosféricos a nivel internacional gracias a su participación en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, donde compartió protagonismo con el mismísimo Can Yaman. La química entre Demet y Can era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y esto desató una verdadera locura, una Candem manía, entre los fans, quienes soñaban con verlos juntos en la vida real, construyendo un futuro de cuento de hadas. Y para ser completamente honestos, durante un tiempo pareció que ese sueño dorado se haría realidad. Los rumores sobre un romance ardiente entre Demet y Can eran constantes, alimentados por cada aparición pública, cada interacción en redes sociales y cada mirada cómplice capturada por los paparazzi. Se les veía juntos en eventos glamurosos, compartiendo momentos aparentemente espontáneos y divertidos en sus perfiles de redes sociales, y alimentando así la esperanza, casi la certeza, de una relación formal que trascendiera la pantalla. La prensa del corazón turca y también la internacional, se deleitaba con cada detalle, cada rumor, cada fotografía que alimentaba la fantasía de Candem. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan y las presiones son inmensas, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación, si es que realmente existió en la magnitud que muchos fans imaginaban, no prosperó. Y de repente, como un castillo de arena barrido por la marea, todo terminó. La noticia de su separación causó una profunda decepción entre los fans, quienes se sintieron un poco como si hubieran perdido una parte de su propio cuento de hadas, una ilusión compartida. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza, desilusión y, en algunos casos, incluso de incredulidad. La ruptura de Candem fue más que una simple separación de dos actores, fue el fin de una era para muchos de sus seguidores. Tras la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Can Yaman, buscando nuevos horizontes y oportunidades, se mudó a Italia para continuar su carrera actoral y explorar nuevos desafíos. Demet Özdemir, por su parte, optó por quedarse en Turquía, donde siguió trabajando arduamente, consolidando aún más su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Demet se enfocó en diversificar sus roles, aceptando proyectos que le permitieran mostrar su versatilidad y crecer como actriz. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de sus respectivos éxitos, el fantasma de su relación con Can Yaman siempre ha estado presente, persiguiendo a Demet en cada entrevista, en cada nuevo proyecto, en cada interacción con la prensa. Los fans, ávidos de saber si alguna vez volverían a estar juntos, analizaban cada gesto, cada comentario, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que indicaran una posible reconciliación, una segunda oportunidad para Candem. Pero el tiempo pasa inexorablemente y las cosas, inevitablemente, cambian. Demet Özdemir, después de un periodo de soltería bajo el escrutinio público, volvió a encontrar el amor. Esta vez, en los brazos del talentoso cantante y compositor Oğuzhan Koç.
Su relación fue recibida con entusiasmo por muchos fans, quienes celebraron ver a Demet feliz y enamorada, encontrando consuelo en la idea de que ella merecía la felicidad, independientemente de con quién la encontrara. La pareja se comprometió en una ceremonia íntima y romántica, y posteriormente contrajo matrimonio en una ceremonia espectacular que reunió a familiares, amigos y colegas de la industria del entretenimiento turco. Fue un evento de alto perfil, cubierto ampliamente por la prensa, y parecía que Demet había encontrado finalmente a su príncipe azul, y que el capítulo de Can Yaman había quedado definitivamente cerrado, archivado en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, como en toda buena telenovela turca, donde los giros inesperados son el pan de cada día, la trama da un giro inesperado y devastador. A principios de este año, Demet y Oğuzhan anunciaron, con pesar, su divorcio. La noticia tomó a muchos por sorpresa, ya que la pareja parecía muy enamorada y feliz, irradiando felicidad en cada aparición pública. Los motivos de la separación no fueron revelados públicamente, respetando la privacidad de ambos, pero los rumores, como siempre, apuntaban a diferencias irreconciliables, a la presión constante de la vida pública y a la dificultad de equilibrar sus carreras profesionales con su vida personal. Una vez más, Demet se encontraba soltera y, lamentablemente, en el centro de la atención mediática, con la prensa y los fans analizando cada detalle de su vida personal. Y es aquí donde entra en juego la famosa oferta, de la que habla el título de este vídeo. Después de su divorcio, Demet Özdemir ha estado enfocada, más que nunca, en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Ha demostrado una resiliencia admirable, canalizando su energía y sus emociones en su trabajo, consolidando aún más su reputación como una actriz talentosa y versátil. Pero además de su innegable éxito profesional en la actuación, también ha estado trabajando en otros proyectos que la han mantenido increíblemente ocupada, y que le han permitido explorar otras facetas de su creatividad. Y es precisamente uno de estos proyectos el que ha desatado la especulación sobre si Demet ha olvidado definitivamente a Can Yaman y si está realmente enfocada en construir un futuro independiente y exitoso. Se trata, nada más y nada menos, que de una importante campaña publicitaria para una reconocida marca de joyería de lujo. Demet ha sido elegida como la nueva imagen de la marca, un testimonio de su belleza, su estilo y su influencia en el mundo de la moda. Y como parte de esta colaboración, que va más allá de ser simplemente una embajadora de la marca, ha diseñado su propia colección de joyas. La colección, que lleva su nombre con orgullo, refleja el estilo personal de Demet, elegante, sofisticado, moderno y con un toque de audacia. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque esta campaña publicitaria no es solo una forma de promocionar la marca de joyería. Es también una declaración de independencia, de empoderamiento y de autoexpresión por parte de Demet. Al diseñar su propia colección de joyas, Demet está demostrando que es una mujer creativa, talentosa, con un sentido innato del diseño y con una visión clara de lo que quiere. Está tomando las riendas de su propia vida, construyendo su propio camino, sin depender de la sombra de relaciones pasadas ni de las expectativas del público. Está demostrando que es una fuerza a tener en cuenta, no solo como actriz, sino también como empresaria y como icono de estilo. Y muchos interpretan esto como una señal clara de que ha dejado atrás el pasado, de que ha superado la relación con Can Yaman y de que está lista para seguir adelante, enfocada en su propio crecimiento personal y profesional. Por supuesto, como ya he mencionado, es imposible saber con certeza qué hay en el corazón de Demet. Solo ella sabe cómo se siente realmente y cuáles son sus verdaderos pensamientos y emociones. Pero lo que sí podemos observar desde la distancia, es que está radiante, exitosa, empoderada y que está tomando decisiones que la benefician a ella y a su futuro. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Además, esta oferta, o mejor dicho, este proyecto de diseño y representación de la marca de joyería, le ha traído una gran estabilidad financiera, consolidando su posición como una de las actrices mejor pagadas de Turquía. Demet siempre ha sido una mujer trabajadora y ambiciosa, pero esta colaboración le ha permitido alcanzar un nuevo nivel de éxito y reconocimiento, abriendo puertas a nuevas oportunidades y proyectos. Y esto sin duda le da una mayor libertad para tomar decisiones, para invertir en su futuro y para vivir la vida que realmente desea, sin depender de nadie más. Es importante recordar, y siempre lo recalco, que las relaciones amorosas son complejas, personales e individuales, y que cada persona tiene su propio tiempo para sanar y superar una ruptura. No podemos juzgar a Demet por sus decisiones ni por sus sentimientos.
Lo único que podemos hacer como fans y como observadores es apoyarla, respetarla y desearle lo mejor en su camino, tanto personal como profesional. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento actoral y de su belleza innegable en cada nuevo proyecto. En definitiva, la supuesta oferta, que ha hecho que muchos piensen que The Met of the Mir ha olvidado a Can Yaman, no es más que una campaña publicitaria exitosa, una colaboración estratégica y una muestra del talento y el empoderamiento de una mujer que ha sabido reinventarse y seguir adelante. The Met está enfocada en su carrera, en sus proyectos personales, en su propia felicidad y en construir un futuro brillante y prometedor. Y eso es lo que realmente importa. Así que, mis queridos chismosos turcos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido aún más profundo por la vida amorosa y profesional de The Met of the Mir. Recuerden que esto es solo una interpretación de los hechos y que la verdad completa solo la conoce ella. Lo importante es que apoyemos a The Met en sus decisiones y que la admiremos por su talento y su perseverancia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden dejarme un like gigante y compartirlo con sus amigos en todas sus redes sociales. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que The Met ha olvidado a Can Yaman? ¿Qué piensan de su nueva campaña publicitaria? ¿Les gusta la colección de joyas que ha diseñado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para preocuparse por el pasado. Enfóquense en el presente, persigan sus sueños con pasión y sean felices, sin importar lo que digan los demás. Y si alguna vez se sienten tristes o desanimados, recuerden que siempre hay una luz al final del túnel. Así que no se rindan nunca. Una vez más, gracias por ver este vídeo. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.